Quiero que imagines algo. Es de noche, tienes 6 años, tu mamá te abraza muy fuerte y tú no sabes por qué, pero puedes sentir que sus brazos tiemblan. Afuera, el cielo que conocías, el mismo cielo bajo el que jugabas, ahora tiene un color diferente, un naranja brillante violento. Y el sonido no es de truenos. Eso no es una escena de película. Eso es lo que vivieron y siguen viviendo millones de niños en Gaza, en Irán, en Israel, en el Líbano, en Yemen. Hoy, en Sara la historiadora, no vamos a hablar sobre solo fechas, de tratados, ni de nombres, ni de líderes. Vamos a hablar de algo que los libros de historia casi nunca registran: las emociones, el miedo, la rabia, el duelo, la esperanza rota, el trauma que dura décadas. Porque detrás de cada conflicto armado que estudiamos, hay millones de personas que sintieron cosas que no caben en un titular de periódico. Y para entender lo que está pasando hoy, primero necesitamos entender de dónde viene todo esto, porque nada en Medio Oriente surgió de la nada. Para entender las emociones de quienes viven estos conflictos, primero hay que entender que cada uno de ellos carga con un pasado que pesa toneladas. A finales del siglo XIX, mientras Europa hervía con ideas de nacionalismo, nació el movimiento sionista liderado por Theodor Herzl, que buscaba crear un hogar nacional para el pueblo judío. La propuesta no era nueva en términos de anhelo. El vínculo del judaísmo con la tierra de Israel es antiquísimo, con raíces de hace más de 3000 años, pero el mundo moderno había sometido a los judíos a siglos de persecución, culminando con el Holocausto, el asesinato sistemático de 6 millones de personas por el nazismo. Ese trauma colectivo, esa herida generacional que marcó al pueblo judío para siempre, es una pieza fundamental para entender por qué para muchos israelíes la existencia del Estado de Israel no es negociable. Es la respuesta histórica a la pregunta: ¿dónde podemos vivir seguros? Pero al mismo tiempo, ese territorio que se convirtió en el Estado de Israel en 1948 no estaba vacío. Allí vivían los palestinos, un pueblo con su propia historia, sus propias familias, sus propios pueblos y olivares. Para ellos, ese año de 1948 tiene otro nombre: la Nakba, que en árabe significa la catástrofe. Más de 700.000 palestinos fueron expulsados o huyeron de sus hogares durante los conflictos que siguieron a la declaración de independencia israelí. Imagina por un momento, tu familia lleva generaciones en una misma casa. De repente tienes que salir y no puedes volver. Ese trauma también es generacional, también pesa, también define identidades. Dos pueblos, dos traumas, un mismo territorio. Esta es la raíz emocional e histórica de todo lo que viene después. Y esa historia, ya de por sí compleja, hay que añadir algo más: los intereses de las grandes potencias. En 1916, mucho antes de que existiera el Estado de Israel, el Reino Unido y Francia firmaron el acuerdo Sykes-Picot, donde básicamente se repartieron el Oriente Medio como si fuera un pastel, trazando fronteras arbitrarias, sin consultar a los pueblos que vivían ahí. Esas fronteras crearon tensiones que persisten hasta hoy. Gran Bretaña le prometió a los judíos un hogar nacional en Palestina mediante la Declaración Balfour de 1917, mientras que simultáneamente hacía promesas a los árabes de independencia si se aliaban contra el Imperio Otomano. Promesas contradictorias, intereses propios y poblaciones enteras pagando el precio de esas contradicciones. Luego vino la Guerra Fría. Estados Unidos apoyó a Israel como bastión democrático en la región. La Unión Soviética apoyó a diferentes facciones árabes. Oriente Medio se convirtió en un tablero donde las superpotencias jugaban su ajedrez y los pueblos locales sus fichas. Esto es crucial para entender los conflictos de hoy. Ninguno existe en un vacío. Todos tienen capas y capas de historia, de traiciones, de promesas rotas, de intereses externos. El 7 de octubre de 2023 amaneció como muchos sábados en el sur de Israel.
Había un festival de música en el desierto del Negev, jóvenes que bailaban, familias que dormían en los kibbutz cercanos a la frontera con Gaza. Y entonces comenzó el ataque. Hamas y otros grupos armados palestinos lanzaron un asalto sin precedentes. Miles de cohetes, incursiones terrestres, masacres en comunidades enteras. Casi 1.200 personas murieron ese día, la mayoría civiles israelíes, niños, ancianos, jóvenes que simplemente estaban bailando. Además, aproximadamente 250 personas fueron tomadas como rehenes y llevadas a Gaza. ¿Qué siente una madre que sale a buscar a su hija al festival y no la encuentra? ¿Qué siente un sobreviviente que escondido en un armario escucha lo que pasa afuera y no puede hacer nada? El trauma del 7 de octubre es real. El miedo que sintieron esas familias israelíes es real. Y ese miedo, esa rabia, ese dolor son también parte de esta historia. Israel respondió con una campaña militar masiva sobre Gaza. Y aquí es donde los números se vuelven tan grandes que a veces el cerebro humano no logra procesarlos. Pero hay que intentarlo. Más de 64.000 niños palestinos han muerto o resultado heridos desde el inicio de la guerra, incluyendo al menos 1.000 bebés, según UNICEF. Piénsalo, un bebé no sabe qué es Hamas, no sabe qué es un conflicto geopolítico, solo sabe que tiene hambre, que quiere a su mamá, que el ruido lo asusta. Más de 56.000 niños y niñas han perdido a uno o a ambos progenitores. 56.000 niños que de un día para otro quedaron solos en el mundo, que ya no tiene sentido. Más de 1 millón de niños han sido desplazados repetidas veces, viviendo en tiendas de campaña improvisadas, en escuelas convertidas en refugios, en ruinas. En promedio, durante largos periodos de este conflicto, una clase escolar completa de niños ha muerto cada día. Cada día. La psicología tiene un nombre para lo que viven estas personas. Trauma complejo. No es solo el miedo de un momento, es el miedo que se convierte en el estado normal. Es el cerebro de un niño que se reconfigura alrededor de la amenaza constante, que desarrolla lo que se llama hipervigilancia, que nunca puede relajarse porque aprendió que en cualquier momento el peligro puede llegar. Los equipos humanitarios en Gaza han documentado algo escalofriante. Los niños han comenzado a hablar de la muerte como algo normal. No lloran cuando escuchan de compañeros muertos, no porque no sientan, sino porque su sistema nervioso ya no puede sostener tanto duelo. Es un mecanismo de defensa que los psicólogos llaman embotamiento emocional, y sus efectos pueden durar toda una vida. Hay otra imagen que me resulta especialmente dolorosa. Las mujeres embarazadas en Gaza que comenzaron a inducir el parto anticipadamente para no dar a luz mientras huían. Mujeres tan aterradas de que su bebé naciera en medio de una evacuación forzada, que preferían el riesgo médico de un parto prematuro. Ese nivel de desesperación no cabe en un mapa geopolítico, solo cabe en el corazón de una madre. Y aquí quiero ser honesta con algo que el análisis histórico nos obliga a sostener. El miedo también existe del lado israelí. Las familias del norte de Israel que durante años han vivido con sirenas de alerta, con búnkeres en casa, con niños que hacen simulacros de ataque, como otros hacen simulacros de incendio. El trauma del Holocausto no es historia antigua para las familias judías israelíes. Es la historia de sus abuelos, de sus bisabuelos. Es la razón por la que muchos israelíes sienten que sin un Estado fuerte, sin un ejército capaz, su existencia está en peligro. Ese miedo también es real. También moldea las decisiones políticas y personales. Los conflictos armados son devastadores en parte porque convierten el miedo de unos en el dolor de otros, en un ciclo que parece no tener fin. Porque Irán es parte de esta historia. Para entender el papel de Irán, tenemos que ir al año 1979. Ese año, una revolución transformó completamente el país. El Shah,
aliado de Estados Unidos, fue derrocado y reemplazado por un gobierno teocrático liderado por el ayatolá Khomeini. Desde entonces, la República Islámica de Irán hizo que la oposición a Israel y más tarde a Estados Unidos, un pilar de su identidad política y religiosa. Irán construyó durante décadas lo que llama el eje de resistencia, una red de grupos armados en distintos países, Hezbollah en el Líbano, Hamas en Gaza, los hutíes en Yemen, milicias en Irak y Siria, todos financiados, armados y entrenados por Teherán. La estrategia era simple: rodear a Israel con amenazas periféricas, gastar las capacidades israelíes sin entrar en conflicto directo. Pero eso cambió después del 7 de octubre de 2023. Israel desmanteló sistemáticamente ese eje de resistencia, eliminó a los líderes de Hamas. En 2024 propinó un golpe devastador a Hezbollah en el Líbano, asesinando a su líder Hassan Nasrallah y decenas de comandantes, desplazando a 1 millón de personas en ese país. Israel bombardeó instalaciones iraníes en Siria. Para Irán, su red de décadas estaba siendo destruida y en abril y octubre de 2014, por primera vez en su historia, Irán atacó directamente territorio israelí. Cientos de drones y misiles balísticos cruzaron el cielo de Oriente Medio. Israel, con apoyo de Estados Unidos, Jordania y otros aliados, interceptó la gran mayoría. Pero el punto de quiebre mayor llegó el 13 de junio de 2025, cuando Israel lanzó una ofensiva masiva y sorpresiva contra Irán. Instalaciones nucleares, bases militares, infraestructura de seguridad. El 22 de junio, bajo orden del presidente Donald Trump, Estados Unidos entró directamente en el conflicto, atacando con bombarderos B-2 las instalaciones nucleares de Fordo, Natanz e Isfahan, lo que Donald Trump bautizó como la Guerra de los 12 días. Terminó con un alto al fuego el 23 de junio de 2025, pero la tensión no desapareció. En febrero de 2026, una nueva escalada volvió a encender la región. Cuando vemos en las noticias los trayectos de los misiles en un mapa, cuando vemos los gráficos de los sistemas de defensa interceptando proyectiles, es fácil olvidar que debajo de esas trayectorias hay personas mirando al cielo con terror. En Israel, cuando suenan las sirenas, las familias tienen entre 60 y 90 segundos para llegar a un refugio. Las investigaciones psicológicas muestran que ese estado de alerta constante produce algo llamado fatiga de amenaza. La ansiedad se vuelve crónica, el sueño se interrumpe, los niños desarrollan fobias específicas. Un estudio realizado después de las guerras anteriores encontró que el 30% de los niños del sur de Israel presentaban síntomas de estrés postraumático. Y en Irán, cuando Israel atacó hospitales en Teherán durante junio de 2025, cuando murieron trabajadores de salud en ambulancias alcanzadas por bombas, las familias iraníes vivieron su propio horror. La muerte del líder supremo, Ali Khamenei, junto con su esposa y su nieta de 14 meses, en el ataque de febrero de 2026, fue un golpe que, independientemente de la política, representó el fin de una familia. La guerra no distingue, esa es quizás su verdad más brutal. Estados Unidos e Israel tienen lo que los diplomáticos llaman una relación especial. Desde 1948, Washington ha sido el principal apoyo político, financiero y militar de Israel. Hay razones históricas, éticas y estratégicas para ello. El Holocausto creó en la conciencia occidental un compromiso con la existencia de un refugio seguro para el pueblo judío. Y durante la Guerra Fría, Israel representó una democracia estable en una región volátil. Pero esa alianza tiene consecuencias que van más allá de los discursos en Naciones Unidas. Cuando Estados Unidos veta en el Consejo de Seguridad resoluciones que piden un cese al fuego en Gaza, eso tiene efectos en el mundo real. Cuando provee armamento a Israel, ese armamento tiene consecuencias reales en cuerpos reales. Y cuando finalmente interviene militarmente contra Irán,
como hizo en junio de 2025, está tomando decisiones que afectan a millones de personas que nunca votaron por eso. Esto no es un juicio moral simple. Estados Unidos también tiene razones legítimas para preocuparse por la estabilidad de Oriente Medio, por el tráfico en el estrecho de Hormuz, por el programa nuclear iraní. La geopolítica rara vez ofrece opciones limpias, pero lo que la historia nos enseña es esto. Cuando los grandes países toman decisiones basadas en sus intereses estratégicos, son casi siempre los pueblos pequeños los que pagan el precio. Fueron los palestinos quienes pagaron las contradicciones de la política colonial británica. Fueron los iraquíes quienes pagaron con cientos de miles de vidas la invasión de 2003. Son los civiles de Gaza y de Teherán quienes hoy cargan con las consecuencias de decisiones tomadas muy lejos de sus casas. Uno de los aspectos más dolorosos de estudiar historia es darse cuenta de que el sufrimiento humano en la guerra es una constante que se repite una y otra vez, con distintos nombres, distintas banderas, distintos mapas. En la Primera Guerra Mundial, millones de soldados regresaron a casa con lo que entonces se llamaba shell shock, lo que hoy conocemos como estrés postraumático. Hombres que temblaban incontrolablemente, que se despertaban gritando, que no podían volver a funcionar en el mundo normal. Durante décadas, sus gobiernos los ignoraron, los llamaron cobardes. En la Segunda Guerra Mundial, los sobrevivientes del Holocausto, los desplazados de Hiroshima y Nagasaki, los civiles europeos que vivieron bajo las bombas, todos cargaron traumas que transmitieron, de maneras que la ciencia hoy llama transmisión intergeneracional de un trauma, a sus hijos y nietos. En Corea, en Vietnam, en Ruanda, en Bosnia, en Irak, en Siria, la historia se repite y cada vez tomamos nota de las consecuencias humanitarias cuando ya es demasiado tarde. La psicología moderna ha documentado algo fascinante y aterrador. El trauma no muere con quien lo vivió. Las investigaciones con sobrevivientes del Holocausto y sus descendientes, con hijos de veteranos de Vietnam, con nietos de víctimas de genocidios, muestran que el trauma se transmite no de manera mística, sino a través de mecanismos concretos, estilos de crianza marcados por el miedo, dificultades para crear vínculos seguros, incluso cambios epigenéticos, es decir, cambios en cómo los genes se expresan, documentados en los hijos de personas traumatizadas. Eso significa que los niños de Gaza que hoy viven bajo las bombas no solo están sufriendo ahora, sus hijos, si tienen la oportunidad de tenerlos, heredarán partes de ese trauma. Y lo mismo aplica a las comunidades israelíes que vivieron el 7 de octubre, a las familias iraníes que perdieron a alguien en los ataques de 2025 y 2026. La guerra tiene una deuda que no aparece en los tratados de paz, pero la historia también nos muestra algo más. Los seres humanos tienen una capacidad de resiliencia extraordinaria. Sobrevivientes del Holocausto reconstruyeron vidas. Países devastados por la guerra, como Alemania o Japón, se convirtieron en potencias económicas décadas después. Comunidades destruidas por genocidios han encontrado formas de mantener su cultura viva. En Gaza, en medio del horror, los maestros han seguido dando clases en tiendas de campaña. Los médicos han operado con linterna cuando no había electricidad. Las madres han inventado canciones de cuna para que sus hijos no escuchen los bombazos. Los papás han contado historias en la oscuridad para mantener a sus familias juntas. Eso también es real y también merece ser contado. El 31 de enero de 2024, una niña de 6 años llamada Hind Rahab llamó a la media luna roja desde un automóvil detenido en una calle de Gaza. Sus familiares habían muerto a su alrededor. Ella estaba sola, herida, asustada. Ven a buscarme, decía. La media luna roja envió 2 paramédicos. Perdieron contacto con ellos poco después.
Cuando finalmente encontraron el auto semanas más tarde, Jin seguía adentro. Jin tiene nombre, Jin tenía 6 años. Jin le tenía miedo a la oscuridad como cualquier niña de 6 años. Eso es lo que los números no pueden decir. Hay al menos 17.000 niños en Gaza que han sido separados de sus familias o han quedado sin acompañamiento adulto. 17.000 niños navegando solos por una zona de guerra, buscando agua, buscando comida, buscando un rostro conocido. Los psicólogos tienen un término para esto, niños de la separación, y las investigaciones muestran que la separación de los padres en condiciones de crisis es uno de los factores más destructivos para el desarrollo psicológico infantil. Es más dañino que el bombardeo en sí. En muchos casos, porque el apego del cuidador es el mecanismo más fundamental de regulación emocional que existe en los humanos. Un niño que pierde a sus padres en una guerra no solo pierde a dos personas, pierde su sentido de seguridad en el mundo y ese sentido es muy difícil de recuperar. En Gaza, las mujeres embarazadas comenzaron a inducir partos prematuramente para no dar a luz durante las evacuaciones. Algunas mujeres embarazadas murieron por no poder acceder a atención médica y alrededor de 50.000 bebés nacieron durante los primeros 9 meses de guerra, muchos de ellos en condiciones que no tenían nada de dignas. Un bebé que nace en medio de una guerra tiene estadísticamente menos probabilidades de sobrevivir, de desarrollarse sanamente, de alcanzar su potencial. Eso no es retórica política, es biología y es injusticia. Y mientras hablamos de Gaza, no podemos olvidar a los niños israelíes tomados como rehenes el 7 de octubre. Algunos tenían meses de vida cuando fueron secuestrados. Sus padres los han esperado con una mezcla de esperanza y agonía que es difícil de imaginar. El filósofo Emmanuel Levinas hablaba de cómo el rostro del otro nos llama a la responsabilidad ética. El rostro de cualquier niño en esta guerra, israelí, palestino, iraní, yemení, nos llama a la misma responsabilidad, y es una llamada que la política suele ignorar. La historia nos da ejemplos de conflictos que parecían eternos y que eventualmente encontraron una salida. El conflicto de Irlanda del Norte duró décadas y eventualmente llegó al acuerdo de Viernes Santo de 1998. Sudáfrica superó la apartheid sin una guerra civil gracias a un proceso de reconciliación sin precedentes. Vietnam, que fue devastada por décadas de guerra, hoy es un país en paz, pero también nos da advertencias. Los Balcanes firmaron la paz en Dayton en 1995, pero las heridas étnicas y nacionales todavía están ahí. Ruanda procesó a los perpetradores del genocidio, pero el trauma de 1994 todavía define a las generaciones nacidas después. En Oriente Medio, los intentos de paz han sido numerosos. El Campo David en 1978, Oslo en 1993, múltiples rondas de negociaciones y sin embargo aquí estamos. ¿Qué nos enseña eso? La paz no puede ser solo un papel. Los historiadores y los psicólogos coinciden en algo. Los acuerdos de paz son necesarios, pero no suficientes. Para que una paz dure, tiene que atender el trauma, tiene que haber procesos de reconocimiento del dolor del otro, tiene que haber justicia o al menos una rendición de cuentas, tiene que haber reconstrucción material y reconstrucción psicológica. En Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall reconstruyó edificios, pero el verdadero proceso de sanación tardó generaciones y todavía está incompleto. Alemania tardó décadas en hacer un proceso genuino de confrontación con su pasado, de educación sobre lo que ocurrió, de reconocimiento de las víctimas. Para que Oriente Medio pueda algún día tener una paz genuina, no bastará con que los líderes firmen un papel. Habrá que atender a los millones de niños traumatizados. Habrá que reconstruir no solo las casas, sino el tejido social. Habrá que encontrar narrativas que permitan coexistir, sin que la identidad de unos requiera la negación de los otros. Eso es un proyecto de generaciones.
y se puede lograr, como la historia lo demuestra, pero requiere algo que los conflictos armados destruyen antes que cualquier edificio: la capacidad de ver al otro como un ser humano. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte. Este no era un video fácil de ver y probablemente no fue fácil de sentir, pero hay una razón por la que creo que hablar de las emociones de la guerra es fundamental, y no solo de sus causas políticas o su desarrollo militar. Los conflictos armados se sostienen en parte en la deshumanización. Para que una persona pueda apoyar el bombardeo de un barrio residencial, tiene que haber un proceso previo en el que los habitantes de ese barrio dejan de ser personas en su imaginación y se convierten en el enemigo, en daño colateral, en estadísticas. Lo mismo aplica para los actos terroristas. Para poder matar a personas en un festival de música, tienes que haber dejado de verlas como personas. Cuando hablamos de las emociones de la guerra, cuando ponemos nombre a los niños, cuando contamos las historias de las madres y los padres, estamos haciendo lo opuesto. Estamos resistiendo la deshumanización. Estamos insistiendo en que detrás de cada número hay una vida, un sueño, un miedo, una historia. Y eso, en un mundo saturado de información, pero hambriento de comprensión, es quizás el acto más político que existe. La historia no es un pasado muerto, es un pasado vivo que sigue dando forma al presente. Y una de las lecciones más importantes que nos da es que el silencio de quienes pudieron hablar y no lo hicieron es siempre parte del problema. No tienes que tener una posición política perfecta sobre Oriente Medio para poder decir: la muerte de un niño es una tragedia, venga de donde venga. No tienes que ser experto en geopolítica para sentir que hay algo profundamente roto en un sistema internacional que produce este nivel de sufrimiento sin consecuencias para los responsables. Lo que la historia nos pide es que recordemos, que nos neguemos a mirar para otro lado, que hagamos el trabajo difícil de entender contextos, de sostener la complejidad, de no reducir realidades dolorosas a memes o a banderas en el perfil de Instagram. Y también que seamos empáticos, empáticos ante la complejidad de estas situaciones, empáticos ante el dolor de quienes las viven, empáticos ante los límites de lo que podemos saber desde afuera. Quiero terminar con algo. Durante el alto al fuego de enero de 2025 en Gaza, hubo un momento que circuló en redes sociales. Un grupo de niños palestinos, en medio de las ruinas de lo que había sido su barrio, estaba jugando. Construían algo con escombros, reían. No es una imagen de victoria política, no es propaganda de ningún bando. Es simplemente la resistencia de la infancia ante el horror, la capacidad del juego de sobrevivir, incluso cuando casi todo lo demás ha sido destruido. Y para mí, esa imagen contiene una verdad que ningún análisis geopolítico puede capturar completamente. Los seres humanos, incluso en las peores circunstancias, buscan vida, buscan conexión, buscan algo parecido a la alegría. La guerra intenta borrar eso y no siempre lo logra. Eso fue todo por hoy en Sara la Historiadora. Si este video te movió, te hizo pensar, te incomodó o te abrió preguntas que antes no tenías, eso es exactamente lo que quería lograr. Los mejores momentos de la historia son los que nos hacen sentir que somos parte de algo más grande que nosotros mismos, que lo que pasa en el otro lado del mundo nos pertenece de alguna manera, que el dolor ajeno también nos llama. Si quieres seguir explorando ese tema, en la descripción voy a dejar recursos sobre organizaciones humanitarias que trabajan en la región y también bibliografía para quien quiera profundizar desde el análisis histórico. Cuéntame en los comentarios cuál fue el momento del video que más te impactó. ¿Había algo que no sabías? ¿Hay algo de lo que crees que debería hablar en un próximo video? No olvides suscribirte si quieres que sigamos explorando la historia juntos, porque
Entender el pasado siempre, siempre nos ayuda a navegar el presente. Nos vemos en el próximo video.